Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, felicidades en el lugar que te encuentres y hoy te quiero dar la bienvenida a Zenials. Si por casualidad es por primera vez que pasas por estos lugares, me presento, mi nombre es Hilene Tejadas y estoy transmitiendo desde mi querida ciudad capital, Caracas, y desde aquí te mando muchísimos abrazos caribeños. Ahora, si no tienes ni idea qué significa Zenials, Zenials puntualmente es la generación que vivimos una infancia analógica, pero el mundo digital lo vivimos aproximadamente desde la adolescencia y cuando eras adulto joven. En pocas palabras, todavía no tenías responsabilidades. Si ese es tu caso, déjame decirte que tú eres Zenials. Así que bienvenido a este recopilatorio que tenemos de lo que fue la Venezuela de los 80 y de los 90. Zenials. En esta oportunidad vamos a hablar de los teléfonos celulares y la telefonía celular. ¿Qué nos trajo? ¿Cómo la vivimos? ¿Y cómo era el día a día de aquellos entonces? Acento venezolano. Ahora bien, posiblemente algunos datos se me van a pasar, posiblemente algunos desconozco, cada quien lo vivió a su manera. Yo estuve recaudando información por internet y por algunos amigos por allí de la época. Sin embargo, si algo me falta, por favor, deja en los comentarios y nutre esta información y por favor vamos a disfrutarlo juntos. Sé que esta es información que posiblemente no te va a servir de nada en el futuro, pero creo que es importante entender cómo funciona la telefonía celular. La telefonía celular funciona básicamente por radiobases. Cada antena que iba localizada en algún punto estratégico de la ciudad manda su señal en forma de hexágonos. Esos hexágonos se compenden con otras antenas cercanas que van creando ese sistema o esa malla que entre comillas simula lo que sería el tema de la tecnología celular, por eso se le llama celular o tecnología de colmena. Me disculpo por los ruidos de fondo. Entonces, ¿cuál era la función puntualmente de las telefonías? Tener muchas radiobases o muchas antenas en lugares específicos para poder tener la mejor cobertura posible. Y al tener esa cobertura era cuando tú no caías en esos huecos donde decía, ay, se me cayó la señal, no te escucho, no entiendo nada. ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, posiblemente ahí habías quedado en un hueco donde entre antenas no podían cubrir esa zona. ¿Cómo lo solucionaban las telefonías? Montaban una antena ahí y tú sentías la sensación que tenemos la mejor cobertura. Ahora, en los años 90, la obsesión de todas las compañías que creaban los teléfonos es hacerlo cada vez más pequeños y con más funciones que entre comillas en ese entonces eran básicas. En ese entonces los teléfonos eran increíbles porque tenían una estructura bien básica. ¿Qué componía estos teléfonos? No, principalmente era una pantallita que era una cosita así chiquitica que era monocolor. Versiones había muchas, pero vamos a decir que eso es algo que fue transformándose en el tiempo, igual como los monitores en los computadores. Tenían una antena externa que tú le extendías para tener mejor cobertura, o por lo menos eso era lo que se simulaba. Yo tengo una anécdota con eso. En aquella época todavía yo no tenía celular y pero tenía carro, y en mi carro tenía una antena que le decían cola de ratón, que era como una antena negrita que se movía de un lado a otro, pero en vista de los choros uno la destornillaba cada vez que se bajaba del carro, porque si no cuando volvías ya no tenías antena. Entonces era cómico porque en ese entonces estaba de moda lo que sería el teléfono ladrillo, que era algo completamente elitesco de la época. Y recuerdo que esta amiga mía, yo lo que hacía era agarrar la antena y la ponía, la dejaba dentro del carro y chao, ¿no? Y ella quería tenerlo en su cartera para que saliera un pedacito de la antena para que la gente creyera que ella tenía un celular. Y a mí eso me daba tanta risa porque en ese entonces, si realmente fuera un celular, le estuvieras diciendo a los choros que tienes billete. Así que bueno, no sé, puntos de vista, vamos a decir que son puntos de vista. Otra de las características principales que tenían estos teléfonos de aquella época, hablo de los teléfonos como a principios de los 90, eran celulares que su batería era eterna. Esas baterías te duraban días, o sea, tú te enterabas cuando sonaba plup plup, que tú ya sabías que esa batería iba palo abajo. Y en el peor de los casos, tú agarrabas y comprabas una batería auxiliar
que la tenías metido en la cartera y tu cartera ibas como de lado, pero era porque tenías como 3 baterías, porque eso en 2 llamadas, chao, se iba. Lo otro eran los sonidos monofónicos y después lo polifónico. Y estos sonidos eran bien particulares porque tú podrías comprar los tonos. Entonces, si querías el tono de, qué sé yo, de una canción de Star Wars, tú comprabas el tono y se lo colocabas a tu teléfono, y cuando sonaba tu teléfono, con respecto a tus amigos, todos te decían ¡wow! Y ese tono yo también lo quiero. Y ese era como el mercado de aquella época con respecto a los celulares. Lo otro es que nadie puede entender eso. Los teléfonos antes eran de teclado numérico. ¿Eso qué significa? Que cuando comenzó el tema de los mensajes de texto, tú querías escribir casa, tenías que marcar 3 veces el 1 para que fuera la C, una vez la A, después en la S tenías que marcar 2 veces hasta llegar a la S, y después tenías que volver al 1 para volver, o sea, tenías que marcar como 13 veces para poder escribir una palabra tan simple y básica como es casa. Entonces, pero sin embargo uno se volvía ágil en eso. Yo en esos entonces recuerdo incluso haber comprado un adaptador a uno de mis teléfonos que era como un pequeño tecladito, y en teoría lo hacía más fácil, pero como todo uno se adapta. Uno era eficaz escribiendo aquellos textos y aquellos mensajes de amor por los mensajes de texto, que era el boom del momento. Pero los celulares no eran absolutamente nada sin las telefónicas. Las telefónicas en Venezuela eran bien particulares. La primera que se lanzó en Venezuela con bombos y platillos era el tan conocido y elitesco Telcel, que se fundó en 1991 con el prefijo 014, que después con el tiempo pasó a ser el 0414, que conocemos ahorita como Movistar. El año siguiente, en el 92, nace Movilnet con el prefijo 016 y con el tiempo pasó a ser 0416. Y por último, y no menos importante, porque fue quien vino a moverle el estatus a las otras telefónicas, llegó Digitel. Entonces, con el prefijo 012, que con el tiempo pasó a ser 0412. Otra cosa que no podemos olvidar son los planes. No me voy a meter en los diferentes tipos de planes porque, bueno, no viene al caso. Pero algo que sí marcó diferencia es que al principio, por el inicio del Telcel, sobre todo, para tú poder adquirir un teléfono o una línea telefónica, mejor dicho, necesitabas tener una tarjeta de crédito. Y para aquellos entonces tener una tarjeta de crédito no es que fuera muy común, porque solo el 33% de los venezolanos poseían tarjeta de crédito, así que no todo el mundo tenía acceso a estas tecnologías, a menos que estuvieras en una corporación, que por ahí se venían planes por factura, pero en líneas generales no funcionaba así. Así que los que tenían celular eran así que aquellos celulares que te los guindabas en la cintura, ¿qué tal? Pero después, en la época más o menos del 98, entra en vigencia el sistema prepago. Al entrar el sistema prepago en la ciudadanía, todo el mundo tenía acceso a poder comprar su celular sin necesidad de la tarjeta de crédito, y ahí definitivamente masificó todo lo que era el tema de la telefonía, sobre todo con la entrada de Digitel, porque Digitel ofrecía telefonía fija, y muchos lugares rurales o lejanos donde CanTV posiblemente no podía ofrecerte una línea telefónica, había ahí el telefonito fijo de Digitel. Tiempo más tarde se copió Telcel y le dio tremendo palo, porque después todo el mundo tenía un teléfono fijo de Telcel. Ahora, un plan que siempre creó amor, pasión y afines, que de hecho estuve tratando de hablar con mis ex compañeros de trabajo para que me dieran un poquito de seña, porque no me acuerdo bien, ya la mente no me da, y era el querido plan noches y fines de semana. Noches y fines de semana significaba que después de cierta hora en la noche, posiblemente era madrugada, tú podías guindarte con el mundo entero si te da la gana, y podías hacer conferencias y demás. De hecho, podías hacer transferencias de llamadas y te guindabas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y si era fin de semana, era todo el día. Entonces tú hacías aquellas visitas telefónicas por el celular y bla, 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 bla. Arrechísimo, arrechísimo. Ahora pasa algo. ¿Dónde está la duda? Y aquí les pido que por favor me ayuden, porque no lo recuerdo. Y mis amigos me dijeron así que, perro, tampoco me acuerdo. Yo tengo entendido que comenzaba en un principio a las 9:59 del día anterior,
y terminaba, en este caso de las semanas, el día siguiente a las 5:59. Ese es como yo recuerdo. Después, cuando se volvió muy popular, lo bajaron o lo subieron, según como lo quieras ver, a las 11:59, manteniéndose hasta las 5:59 de la mañana. Y eso era un instálate completo. Así que allí había como... yo dispongo de pocos amigos que no tuvieran este plan. Este plan lo tenía Tutirimundachi y todo el mundo se metía a su ráspalo, y sobre todo porque por lo menos en mi caso yo estaba en mis 20. Y el irse de rumba te daba una tranquilidad porque tú te instalabas con tus amigos por teléfono. No importa, vamos a darle, y vamos ahí, nos estamos viendo en este sitio, ahora nos encontramos en tal, 20, no sé qué. Y eso tenía una estrategia por debajo, porque uno se acostumbraba a tener el celular. Entonces el celular se volvía tu mejor amigo porque todo lo resolvías por el celular, pero claro, en ese entonces era por llamadas. Y también me trae a pensar de que en aquellos entonces la convivencia se hacía a través del celular. Yo nunca había caído en cuenta de eso, pero ese plan noches y fines de semana definitivamente marcó una generación. Y pregúntale a tus amigos, si eres chama o chamo, pregúntale a tus padres, y si eres contemporáneo, debes estar muerto de la risa en este momento recordando todas las cosas que tú hacías con noches y fines de semana. ¿Cuántos te quiero dijiste por ese noches y fines de semana? Bueno, algo que tenemos que tener en consideración es que en esa época se facturaba por minutos. Entonces la empresa que comenzó a marcar la diferencia fue Digitel, porque empezó a ofrecer facturación en segundos, y eso implicaba un ahorro en tu factura en teoría. Pero bueno, vuelvo a insistir, nada mejor como noches y fines de semana. Ahora, muchas de las marcas que te voy a nombrar a continuación lamentablemente no están en la actualidad. Lamentablemente algunos están medio sobreviviendo, dando sus últimos pasos de ahogado, pero algo que sí quiero resaltar, miren, con el reloj vintage, ¿recuerdan esto? Me encanta. Pero bueno, el punto es, para la época, el primero que arrancó, que tuvo la moda, vamos a decir que el que rompió el celofán con la telefonía celular, fue el indiscutible Motorola. Motorola tenía la fama de que era el indestructible, que cuando se caía un Motorola los demás temblaban, porque el teléfono era duro, resistente, tenía aguante. Y como en principio la marca se estaba orientando a profesionales que de pronto estaban en la calle, que tenían su telefonito aquí en la cintura, etcétera, entonces la resistencia era extremadamente importante. Pero con el tiempo llegó el Nokia, que empezó como a ganarse el cariño de la gente, porque algo que tuvo Motorola es que con el tiempo se convirtió como en la marca de la élite. Logró lo que no había logrado Motorola, que era entrar quizás en extractos un poquito más jóvenes, porque principalmente era jóvenes, y un poco más popular. Era resistente, pero también traía colores y traía versiones. Fue uno de los primeros que colocó juegos, que tenía linterna. Entonces tenía una gama de accesorios que lo hacía mucho más atractivo para la gente más joven. Así que Nokia de alguna manera empezó a desmontar ese reino que tenía el Motorola para aquellos entonces. Pero después aparece el Ericsson. El Ericsson, que de pronto también lo podías ver como un poco elitesco, tenía la peculiaridad que era un teléfono pequeñito, cabía literalmente en la palma de la mano. Entonces tenía todas las funciones que realmente venían ya de Motorola, pero aquí tenía diseño y también eran pequeñitos, porque algo sí tenía el Motorola. El Motorola era un mamotreto, a cambio el Sony Ericsson era una cosita chiquitica, era una cosita que solo cumplía esta parte y era maravilloso. También tuve mis Ericsson. Y después el otro que vino a destronar, sin dudarlo, fue el BlackBerry. El BlackBerry, con su teclado completo y con la inclusión del PIN, y entre usuarios se podían comunicar de manera gratuita, vino a revolucionar el mercado. De ahí vienen los teléfonos inteligentes, pero ahí ya estamos hablando de otra generación. Aquí estamos hablando, lamentablemente, de los teléfonos brutos, aunque quizás no es, pero suena un poco gracioso llamarlos así. Ahora te voy a hablar de la historia de los celulares. Te voy a mostrar algunos modelos de celulares, y aquí es donde yo disfruté hacer este guión. ¿Por qué? Porque me hizo recordar, y te debo confesar, en algún momento sentí hasta que volví a tener esos celulares en las manos, porque formaban tanto de nosotros que yo decía, wow,
cómo me he gozado la telefonía celular. De hecho, hay algo que comentaba incluso con una amiga en estos días que me lo hizo recordar. Digo, es que en esa época las telefonías te llamaban para regalarte celulares o ofrecerte planes de financiamiento y eso te hacía que tú siempre estuvieras renovando celular. El primero que tenemos, y estoy leyendo, lo sé, es el Motorola Dynatac. Y Dynatac salió en 1984. Era por fuerza el celular para los millonarios. Y también decían que para los que tenían mucha fuerza en los brazos, porque ese celular pesaba casi 1 kilo y costaba $3.900. Así que bueno, entendemos por qué era el celular de los millonarios. En fin. Mira, voy a terminar de botar la cédula, algunos se van a reír. Pero después tú empezabas a ver aquellos celulares que estaban en los carros. Entonces tú veías estilo Miami Vice, que el tipo aló, con su teléfono en el carro, que era lo máximo. Como dato curioso, quiero contarles que una serie bien importante de Motorola terminaba con las letras TAC, Microtac, Teletac, StarTac, etc. Y eso era una sigla que siempre usaba Motorola para identificar, y lo voy a decir, o lo voy a tratar de decir hoy, Dios mío. Area, mira, te lo escribo aquí abajo, que significa en pocas palabras que tenían una cobertura total de área. Eso era lo que significaba. Te lo dejo ahí y chévere, por favor, qué mal es. Después vino el Motorola Microtac 9800 en 1989, que es el celular que generalmente la gente empezó a conocer como tal lo que sería el servicio de telefonía. En Venezuela todavía no había llegado Telcel y Telcel entró con este teléfono. Era un teléfono que por primera vez sí estaba bajo los parámetros de ser portátil, porque no tenías que tenerlo en el carro. Pero con el tiempo se volvió más práctico, se volvió más cercano y sobre todo era muy cómodo, porque era un teléfono que tenía una tapita y abría, y por la parte de abajo entonces más cerca el micrófono lo tenía cercano a la boca y se acercaba un poquito más a los teléfonos fijos que para esa época era lo que usábamos en casa. Para el año 95, en plena hegemonía de Telcel y Movilnet, llega el querido y conocido Teletap. Eso fue un boom. Todo el mundo tenía acceso al Teletap, todo el mundo quería tener un Teletap. Yo recuerdo cuando tuve mi Teletap, mira, te puedo confesar que yo tenía mi teléfono, el primer día jamás lo voy a olvidar, que lo puse como un bebé al lado de mi cama y no podía quedar dormida viendo la luz verde que prendía y apagaba. Yo me sentía tan emocionada por ese teléfono. Yo no me podía creer que yo tenía un celular. Y de verdad yo me gocé mi teléfono. Para ese entonces yo estaba en tesis de diseño gráfico y con el carro era como prudente tener el celular por si pasaba algo, ¿no? Pero mentira, tú te raspabas esa broma hablando tonterías con amigos de X cosas, las tonterías que uno puede hablar a los 20 años. Ahora, como yo te contaba que uno con cierta frecuencia cambiaba de celular, cuando yo me graduó, compro un teléfono que amé, un teléfono que fue mi primer teléfono elitesco, era mi teléfono añorado y por suerte lo tengo aquí, que es el querido Microtac Elite, que aquí se los presento. Este es mi amor. Yo recuerdo incluso con mi toga y mi birrete en el bolsillo con el teléfono metido ahí por si me llamaban, como si me iban a llamar en plena graduación. Pero este teléfono lo amé, lo abrí hace poco y lo tengo en sus cajas todo completico, etcétera, y hasta hace poco prendía. Este teléfono su pantalla era el único con pantalla negra, con las letras rojas, con contestadora interna. Un teléfono súper bello, o sea, siempre lo amo, mi querido de Teletap Elite. Y para mí es un símbolo incluso de graduarme. Para mí era un símbolo de adultez. Así que era el boom de la época, era lo máximo. Ahora, yo les debo confesar, para esta época, cuando yo me graduó de diseñadora, por alguna cosa, cuando compré el Teletap, yo fui a atención al cliente y me puse a hablar, como ustedes saben, me gusta hablar mucha pistolada, y me puse a hablar con la ejecutiva y
por alguna razón me puse a preguntarle qué se sentía trabajar allí, etcétera. Ella me dio la información y quedé tan convencida que yo metí planilla para atención al cliente de Telcel. Pero a los días salió lo mismo para Movilnet y adivinen dónde comencé a trabajar, en atención al cliente de Movilnet. Así que yo era una de las pocas que tenía teléfono Telcel trabajando en Movilnet, o sea, algo en contra de la marca, sobre todo porque Movilnet las primeras 2 semanas te sacaban la sangre y te metían sangre en Movilnet y tú respirabas todo absolutamente por Movilnet. Así que mucha de esta narrativa que posiblemente te voy a dar tiene que ver con mi experiencia de atención al cliente en Movilnet contigo siempre. Gracias por llamar a asterisco 611 de Movilnet, habla con Ilen Tejadas, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué tal? Al empezar a trabajar en Movilnet, obviamente las cosas cambian. Al principio eres contratada, después pasas a ser empleado público, después pasas a ser empleado fijo, y cuando pasas a ser empleado fijo te dan tu querido paquete de empleado. Entre ellos es un celular, en ese entonces el Baby Nokia, que te lo voy a nombrar un poquito más adelante, y también traes tu plan empleado. Eso marcó la diferencia en muchas cosas. Ahora, en el año 98 sale el StarTAC. Es increíble este teléfono porque este teléfono era tan hermoso, pesaba 800 gramos y parecía una polvera. Y las baterías eran unas cositas chiquiticas así, entonces era perfecto. Entonces tú lo abrías súper ligerito, era un teléfono bello. O sea, todo el mundo tenía que ver con ese teléfono. Lamentablemente no tuve el teléfono, pero lo tuve muy de cerca porque para aquella época yo trabajaba con Motorola. Y Motorola siempre te daban los Dumitel y qué sé yo, y tenías que ir a visitar a los distribuidores y tenía ese teléfono siempre a la mano, un teléfono bello, pero no sé por qué razón no lo compré, quizás se me parecía mucho al Elite. Ya venía el celular más vendido a nivel mundial, como fue el Nokia 6160, conocido como el Baby Nokia. Este teléfono en particular es el que destrona Motorola. Es un teléfono resistente que a todo el mundo le gustaba y estaba al alcance de la mano de absolutamente todo. Fue conocido como el indestructible y fue uno de los últimos teléfonos que tenían antena, aunque la antena de él no era retráctil, tenías la antenita que parecía un cosito ahí, por no decir otra cosa. De ahí vinieron cualquier cantidad de Baby Nokia. Hubo Baby Nokia de colores, hubo Baby Nokia que sacaban luces de colores, habían Baby Nokia que hacía de todo, o sea, el universo. Definitivamente esta marca fue la que hizo que se masificara, junto con la parte del prepago, el uso del celular a nivel nacional. Después, en el año 1999, vino el T18 de Ericsson. Este teléfono también lo tuve, debo confesarlo, y era pequeño y elegante, era una cuchura. Y de hecho, es lo que comentaba, que yo le tenía un accesorio que era un teclado que le metías abajo y ahí empezabas la marcadera de texto, y lo hacías increíblemente. Claro, yo no lo tuve en esa época, yo lo tuve un poquito después, posiblemente yo lo tuve hasta hacia el 2000, 2001 posiblemente. El otro boom de teléfonos, obvio, en estos intermedios existieron cualquier cantidad de marcas de teléfonos, etcétera. Solo te estoy nombrando algunos, pero el otro que marcó diferencia definitivamente fue la entrada del BlackBerry con su modelo, ya te voy a decir, 510 en el 2002. Bueno, este era un teléfono para los ejecutivos. Era uno de los primeros teléfonos que tenían el teclado completo, que estaban vinculados completamente al trabajo. Fue cuando comenzó esa época. Bueno, pero es que ahora andas con el teléfono para arriba y para abajo, el trabajo te persigue para siempre. Sobre todo para los que viajaban. Era más que todo un teléfono para ejecutivos. Para el año siguiente, para el 2003, pues te cuento que Nokia hace de las suyas con el modelo 1100. Este modelo era uno de los más baratos y más accesibles, sobre todo, vuelvo a insistir, a los estratos más humildes y a la juventud, y este teléfono la rompió de todo. De la historia es uno de los teléfonos más vendidos, pero Motorola no se iba a quedar con esa y en el 2004 lanza uno de los modelos más hermosos y reconocidos, que es el Motorola Razr B3. Este celular es una belleza. De hecho, yo lo sigo viendo y me parece un teléfono revolucionario con una estética completamente innovadora y de alguna manera, no sé, me hace pensar en Darth Vader.
sobre todo en su versión negra. Me encanta, ese teléfono siempre fue hermosísimo. De hecho, capaz si lo llego a ver por ahí, porque ahorita están los teléfonos vintage, estoy hablando buenísimo. Después, para el año 2005 se fusionan Sony y Ericsson, convirtiendo la marca, ¿cómo se llamaba? Sony Ericsson. Y aquí empiezan a innovar con algo que nadie se había preocupado, como eran los teléfonos estilo Walkman, que implicaba que podías escuchar música por tu teléfono y también tomar las mejores fotos del momento, ¿no? Que eran como unos teléfonos que tenían como un lente de 2 píxeles, que era una cosa así que tú te quedas y que bueno, pero muchísimo porque lo podías tomar con el celular. Ajá, pero a la par, en nuestra querida línea del tiempo, adivinen qué empresa entra en el mercado. En el 2007 entra en el mercado Digitel, con una innovación primero que traía el teléfono digital. ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa eso de teléfono digital? Y no me voy a poner muy técnica para explicar la diferencia entre la telefonía analógica o digital, pero y si alguien sabe este tema y me quiere corregir o darme un poquito más de información, lo agradezco. Pero según mis conocimientos, las telefonías antes de Digitel, tanto Telcel como Movilnet, manejaban telefonía analógica. ¿Eso qué significaba? Que solo podías hacer una tarea al mismo tiempo porque tenías un solo canal. Cuando te conviertes en digital, el teléfono se vuelve un poco más adaptativo y puede hacer varias funciones al mismo tiempo, haciendo la optimización del teléfono más parecido o más cercano, quizás los primeros pasos de los teléfonos que tenemos ahora. Algo que pasaba mucho en esa época era que Digitel trae esto al mercado. En ese entonces yo trabajaba en Movilnet y de repente, sobre todo porque la digitalización comenzó primero en Maracaibo y en Caracas, y cuando de pronto empezó a salir la D de digital de Movilnet, o sea, la gente pegaba gritos al cielo. Como antes solo estaban en Maracaibo y de repente empezó a aparecerla en Caracas, pensaban que le estaban cobrando roaming. Hablando de roaming, querido roaming, le cobraban el roaming. Y para los que no tienen idea qué carrizo es roaming era lo que te cobraban adicional cuando estabas fuera de tu localidad, que implicaba si tú te ibas para Maracaibo y recibías una llamada en Maracaibo, te iban a cobrar una comisión por recibir la llamada allá. Y si te ibas internacionalmente, ni hablar. Uno apagaba ese teléfono porque roaming me van a clavar. Y si estoy pelada, pues écheme un cuento y me lo aclaran para salir de dudas y así todos aprendemos. Para esa misma época, Sony Ericsson, o sea, los dos juntitos, lanzan un teléfono que para mí fue hermoso, 880i, que supuestamente el i significaba que empezaba a tener internet. Déjame aclararte que para esos entonces el internet solo lo tenías en la computadora de tu casa por un router que sonaba cada vez que te conectabas. Tener internet en tu teléfono era una cosa increíble, pero honestamente no te servía para nada. ¿Por qué? Porque la conexión por WhatsApp era tétrica, patética, lo peor que te podía pasar en la vida. Entonces, medio cargaba la página y ya se te iba el saldo o te clavaba la factura o lo que te tocara en el momento. Entonces, eso era una pesadilla en todas sus versiones. Así que eso era nada más para chapear, porque honestamente la práctica no te servía para nada. Después vino otro teléfono que vino a innovar, que ya te lo nombré un poquito más arriba. El BlackBerry definitivamente en ese entonces, cuando entró en el mercado, era para ejecutivos, pero hubo un punto donde se volvió popular y todo el mundo quería tener un BlackBerry. Y su modelo, ya te lo hacía para decirlo bien, cuando yo lo vi yo dije, chavo, me parece tenerlo en mis manos. El BlackBerry Bold 900 y las versiones cercanas a eso. Ese fue el teléfono que todo el mundo tenía, el cuento del PIN, las cadenas del PIN. Y si tú por casualidad no tienes idea de lo que estoy hablando con el PIN, es que cada teléfono de estos tenía un código, un número de cédula, vamos a decirlo allí. Y tú llegabas y le dabas a tu amiguito o conocido o tu novio, compañero de trabajo o tu familiar, le dabas ese PIN. Y con ese PIN te podían mandar mensajes como lo que nos conocemos ahora por WhatsApp,
y esos mensajes no tenían costo. Entonces tú podías escribir la carta de Jamaica si te provocaba y no había problema porque era interconexión entre un club de los mismos usuarios de ese modelo de teléfono. Y de verdad, o sea, la experiencia con BlackBerry era otro mundo. O sea, BlackBerry a mí me explotó los tapones en todas las versiones porque fue el primer teléfono en mis manos donde yo tenía una mini computadora. Era un teléfono donde podía mandar un correo electrónico, podía navegar por internet, podía comunicarme directamente. O sea, fue la primera experiencia de poder sentirte con un teléfono realmente robusto, y era un teléfono maravilloso. Y bueno, igual como uno se adaptó a escribir con el teclado numérico, aquí tenías el teclado completo, y eso, aunque eran unas teclitas chirriquiticas, uno amañaba esos dedos y funcionaba perfecto. Definitivamente uno de los teléfonos que más amé. Ahora, como dato extra, quiero contarte que a la par de todo eso, yo estaba tratando de recordar 2007 o 2008, empezó a ser un boom de los mercados chinos, y los mercados chinos también trajeron teléfonos chinos, y así como los teléfonos, los inicios del Nokia tenían radio incluida, estos teléfonos chinos incluían televisión incluida, obviamente televisión tradicional, la televisión del aire, no es que vas a tener internamente algún canal de DirecTV, por ejemplo, canal de cable. Entonces, yo, por supuesto, probé también uno de estos teléfonos. Aquí te dejo la foto. Y este teléfono es cómico porque me duró como 3 meses. Y eso, a los 3 meses, el tipo empezó con una vibración, una cosa, una broma, una prendedera de luz, no sé, le dio un yayo, ¡fua! Se murió. Y ahí quedó el teléfono. Así que, muerto ahí, quedó. Otra cosa que se me pasaba a contarles es que con la entrada de Digitel también empezó a entrar las líneas telefónicas por SIM, como lo conocemos ahora, aunque ya están dejando de usarse. Pero este SIM, que este chip que tú le podías meter al teléfono, quien lo trajo fue Digital. Antes tú, para poder tener esa línea telefónica y querías cambiar teléfono, tenías que ir a atención al cliente para que ellos te cambiaran la línea telefónica al otro teléfono, y eso tardaba esas 24 horas que te quedabas incomunicado y tú querías decir malas palabras, pero no las decías y aguantabas tu pela hasta que por fin hicieran el cruce. Así que Digitel, cuando vino con esto, nos dio la libertad de cuando queríamos cambiar de teléfono, sacamos el chip, lo metemos en el otro y se acabó. Somos dueños de nuestras acciones. Otra foto que les quería mostrar es esta. Esto es cuando yo estudiaba publicidad y generalmente mi grupito de trabajo nos íbamos a repasar o ponernos de acuerdo en el tan querido Compumall. El Compumall, en la parte de arriba había como una especie de librería y había un café, tal y qué sé yo, donde uno se podía poner de acuerdo. Y en esta foto colocamos todos nuestros teléfonos celulares en la mesa, y eran tantos que terminamos tomándole la foto. Y si éramos 4 personas, ¿por qué hay tantos celulares? Porque en esa época se tildaba que cada quien tenía 2 celulares para tener uno con una línea y otro con otra línea. ¿Qué tal? Entonces yo a veces me pregunto, ¿y qué hacía yo en ese entonces tendría yo como 26, 27 años, con 2 celulares? ¿Como para qué? Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el tiempo. Así, chicos, cuéntenme qué les pareció, les gustó, les pareció divertido, recordaron su época de los teléfonos celulares. Cuéntenme cómo fue su experiencia. Yo hablé un poco de la mía para hacerlo un poco más cercano, pero honestamente me divertí tanto conectando con cada uno. La investigación fue como volver a tocar cada uno de ellos, me encantó hacerlo. Y si ustedes quieren que les hable de algo más que les recuerda a esta época, estoy a un clic de distancia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Zennials. Les debo la tapa cuando dice que esto lo hago para divertirme, pero empecé a monetizar y YouTube no me acepta ese tipo de tapa, así que se los dejo a su imaginación. Les mando un beso. Ya saben, cualquier cosa, peguen un grito y comenten a ver qué traemos de nuevo para los próximos episodios. Les dejo un super beso y nos vemos prontito.